Como ustedes sabrán, la ley de cine ya tiene 6 años y es uno de los motivos principales por los cuales se ha organizado este primer Congreso Nacional de Cine. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y hacia dónde nos dirigimos es una parte fundamental para continuar con una industria del cine dominicana cada vez más fuerte, que logre internacionalizarse, pero que a la vez tenga reglas claras. En este sentido, el próximo panel titulado La Ley de Cine 108-10, Resultados, Oportunidades y Riesgos, está estructurado en virtud de la posible modificación que pueda haber de una ley de cine y evaluar cuáles son los aspectos que eventualmente tendrían que tener una modificación. Vamos a tener como nuestro primer expositor al doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y miembro del Consejo de Regencia del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Ha coordinado la discusión y formulación de decenas de proyectos de leyes, reglamentos y líneas generales de políticas públicas en la República Dominicana, incluyendo algunos aspectos de la reforma constitucional del año 2010, el proyecto de Código Civil de la República Dominicana, la Ley de Derecho Internacional Público, la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica y su reglamento de aplicación, entre otros. Es abogado admitido en las jurisdicciones de la República Dominicana y de Nueva York y obtuvo su título de doctor en Derecho cum laude por la Universidad Iberoamericana UNIBE. Posee un máster en Derecho Bancario y Financiero de la Universidad de Boston y un MBA del Kellogg School of Management en la Universidad de Northwestern en Chicago. Marco nos va a estar hablando de cómo fue el proceso de aprobación y de creación de la Ley de Cine y de su reglamento de aplicación en el año 2010 y 2011 respectivamente. Bienvenido a este Congreso, Marco. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Bonnie, por la gentil introducción, y quiero primero pues agradecer a la Dirección General de Cine por extendernos la invitación y por otorgarnos este espacio para hablar un poquito de lo que ha sido el recorrido de la ley, y yo de manera particular voy a abordar lo que tiene que ver con su proceso, con los inicios de la ley. Como ya varios expositores que nos han precedido han hablado de esos esfuerzos iniciales de la ley, yo tomaré como punto de partida el que Bonnie hizo referencia del año 2010. Sin embargo, debo de hacer la aclaración de que desde hacía algunos 5 o 6 años antes de eso, desde aproximadamente el 2005, pues ya desde los participantes en la industria cinematográfica que hacían cine y que incursionaban en el cine antes de existir la ley, pues ya se habían agrupado varios gremios y varios grupos de interés, y se había trabajado desde hacía mucho tiempo con las autoridades estatales un proyecto de ley que regulara el cine dominicano, un proyecto de ley que estableciera pues las pautas de la regulación de la industria, que estableciera pues las definiciones de la industria cinematográfica y del cine como un patrimonio cultural, así como también algunos lineamientos de políticas públicas de cómo hacer que este método de difusión cultural pues fuera más asequible y llegara a más rincones de la República Dominicana. Pues ese proyecto de ley que se trabaja arduamente por incontables participantes y actores en ese momento, culmina aproximadamente en abril, mayo del 2010, con la promulgación de la Ley 108-10 para el incentivo a la actividad cinematográfica. Y ese es el punto de partida que yo voy a tomar para lo que sería el inicio de la ley. Porque una vez promulgada la ley, con lo completa que era y todos los aspectos que se habían tomado en cuenta, resultaba de alguna manera inaplicable lo que estaba llamado a ser el principal motor o catalizador de una industria, que en este caso eran los incentivos fiscales. Si bien la ley en ese momento era un producto bastante acabado, en lo que tenía que ver, los participantes se dieron cuenta de inmediato la imposibilidad de una aplicación efectiva. Bueno, ya tenemos ley, entonces ahora ¿cómo es que este mecanismo va a funcionar? ¿Cómo es que van a materializarse los incentivos que van a hacer que nazca la industria? Y ahí es que pues desde la Fundación iniciamos
pues un trabajo sobre esta ley ya existente e iniciamos una serie de análisis y discusiones, primero con todos los participantes que desde hacía años pues habían pues creado este conjunto, esta regulación integral de la industria cinematográfica, pero incorporando ya algunos técnicos, asesores extranjeros, asesores que habían participado en mercados de incentivos fiscales en otras jurisdicciones, autoridades tributarias que podían orientarnos sobre cómo hacer efectivo la aplicación de la ley. Y bueno, iniciamos una serie de trabajos con todos estos participantes con el objetivo de afinar, si se quiere, algunos de los aspectos que le faltaban a la ley para este punto, para el punto de los incentivos fiscales, que era lo que iba a promover, ¿no? y a hacer el motor principal, tal y como lo han expuesto innumerables ocasiones, pero en el panel anterior, así como lo decía Alfonso, pues es lo que hace posible la creación de una industria cinematográfica, de un acervo cinematográfico nacional que sin ese incentivo, sin ese motor, pues no hubiera podido funcionar. En esto nos enfocamos por alrededor de un trabajo que nos tomó 4 meses, en el cual, como decía, aparte de la participación de todos estos actores de la industria y asesores que habíamos incorporado a estos nuevos trabajos, pues creamos una modificación de la recién promulgada ley, y es así que surge la ley 25310 de noviembre de ese mismo año, que pues contiene los puntos que se necesitaban afinar para la existencia de un incentivo fiscal efectivo y aplicable. Una vez habiendo logrado esto, pues dado el interés muy particular que se tenía desde la fundación y de manera muy especial el entonces presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, en que esto fuera una realidad, en que no se quedara simplemente en una ley, sino de monitorear de manera muy cercana cómo iba a funcionar esa ley. Entonces de inmediato pues se iniciaron los trabajos para una reglamentación, para un reglamento de aplicación de la ley 10810, conocida como la ley de cine. Los motores principales de los incentivos pues están contenidos en 2 artículos básicamente, pero esos 2 artículos no dan la luz y la claridad de cómo es que se va a aplicar ese incentivo a las películas nacionales, cómo es que se va a hacer efectivo ese incentivo a las producciones extranjeras que vinieran a la República Dominicana. Se inicia un trabajo de reglamentación y es con eso que estos trabajos culminan en el reglamento de aplicación de la ley 10810 de la industria cinematográfica. Esta regulación fue también tomando como muchas referencias de otros mercados de cómo se hace efectivo y eficiente esa particularidad de la ley, el incentivo fiscal, cómo se iba a hacer efectivo para que las personas que iban a inyectar capital e invertir en cine pues pudieran motorizar esa industria a la que todos aspirábamos en ese momento. Luego de promulgado también mediante decreto presidencial el reglamento de aplicación de la ley, pues se continuó con un cuidadoso monitoreo de cómo cuál era el próximo paso. Bueno, ya tenemos ley, tenemos reglamento, la ley prevé la creación de DGCine, y bueno, gracias a ese apoyo y ese interés particular del entonces presidente de la República, pues de manera expedita, si se quiere, se dota a la Dirección General de Cine de inmediato de existencia, de patrimonio, de presupuesto. Se designa su primer director general de cine, que aprovecho la oportunidad para saludarle, don Elis Pérez, y de inmediato pues se inicia con un mandato a este primer director de poner en ejecución la ley y que sea algo que funcionase. Y así fue, se dio un seguimiento muy cercano a las primeras películas que aplicaron al Cirecine, al primer proceso de rodaje y producción de esas primeras películas, a cómo se iban a documentar todos los pasos que hay que documentar según la ley y el reglamento. Y bueno, al proceso de validación ante DGCine, aprobación por parte del CIPAC y luego el traslado de ese expediente a la DGI, hasta que fuera emitido el primer certificado de crédito fiscal. Ese primer paso es muy importante y usualmente el primero es el que más
un poquito más forzado en su realización se da en la realidad. Y ese seguimiento pienso que fue muy importante hasta ese primer certificado de crédito fiscal, que si recuerdo bien me parece que era El Rey de Najayo, la película de David Ortiz, de David Collado. Y bueno, ese seguimiento inicial también, luego de ese primer crédito fiscal, pues los otros salieron con más fluidez, con más facilidad, y poco a poco pues se fue construyendo ya lo que hoy conocemos como la industria del cine en la República Dominicana, que es una realidad que existe, que si bien había muchos pioneros y muchos participantes que de manera muy decidida pues hacían cine de toda índole antes de la existencia de la ley, pues es esta ley y estos incentivos que pues promueven de manera exponencial ya la motorización y la creación de una industria cinematográfica. A partir de ese momento, pues el rol de la fundación ya dejó de ser tan activo, el rol de Funglode, ya que pues lo que hacemos realmente desde Funglode es ser un centro de políticas públicas, y actuamos en políticas públicas de varias índoles, no solamente en la ley de cine, sino en varias áreas ligadas al desarrollo. Y bueno, a pesar de tomar, pues vamos, si se quiere, un asiento trasero ya que lo que correspondía es y corresponde a los participantes de la industria a crear esta industria de cine como efectivamente lo hicieron, pues siempre hemos seguido con mucho interés el sostenimiento de la industria y la aplicación de la ley, ya que pues constituye, si se quiere, uno de los casos de éxito o de referencia que muy humildemente desde Funglode vemos de cómo de manera consensuada e integrando varios actores con la asesoría adecuada, con los componentes correctos que deben de primar en una política pública, cómo a través de hacer política pública, teorizar quizás en la mente de algunos, cómo a través de ese ejercicio académico y riguroso se puede construir una política pública que tenga un resultado concreto, medible, que no sea abstracto. No, mira el resultado de ese proceso. Una industria que puede medirse en retornos, en empleos, en cantidad de producciones, algo si se quiere, tangible, que se puede palpar. Y por eso pues constituye un área de especial interés para nosotros, pues que la ley se fortalezca, que la industria se fortalezca y que a través de su aplicación en el tiempo pues garantizar que la ley no desaparezca y que continúe siendo el catalizador principal de la industria dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por darnos esta perspectiva de cómo fue el proceso de modificación, de creación de la ley de cine, del reglamento de aplicación, y mencionar algunos ejemplos en cuanto a la realidad en ese momento de la aplicación concreta de la ley de cine y cómo se fortaleció con el reglamento de aplicación. Ahora tenemos con nosotros a Laura Castellanos, quien es licenciada en Derecho, summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con una maestría en Ciencia Política para el Desarrollo por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, así como con un LLM con honores de Northwestern University y un certificado en Administración de Empresas por el Instituto Empresa de Madrid. Laura es socia fundadora de Grupo Legalia SRL, oficina de abogados especializada en temas de derecho del entretenimiento, entre otros. Fue directora ejecutiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Infadomi, y actualmente es la directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral. Laura va a estar compartiendo con nosotros cuáles son los riesgos para la preservación de la ley y cuáles son quizás algunas distorsiones que puede haber y que se deben de evitar en el cumplimiento y funcionamiento de nuestra ley de cine. Laura. Gracias, Ronnie. Pues buenas tardes, y luego del recorrido amplio que nos hace Marco de cómo se dio el proceso de aprobación, de modificación y luego ya más adelante la creación del reglamento, la ley de cine es todo un entorno legal y uno de los principales problemas es la percepción desde fuera de la industria de que es un incentivo sencillo de aplicar y sencillo de burlar.
cuando no es así. La ley de cine tiene unos mecanismos de incentivo fiscal que en la práctica son complejos, que están sometidos a muchos controles contables y legales en distintas instancias gubernamentales, iniciando en DGCINE, pero dentro de la misma DGCINE, pasando por CIPAC, pasando posteriormente por Hacienda y finalmente en varios departamentos de la Dirección General de Impuestos Internos. Por lo tanto, es un proceso sumamente observado, sumamente supervisado, analizado en cada uno de sus pasos. Se requiere una auditoría pública y una auditoría privada en ese proceso. Y sin embargo, fuera de la industria, fuera de aquellos que usan activamente los incentivos, de alguna manera creen que esto se aplica fácilmente y que es sencillo de alguna manera violar algunos de sus parámetros. Eso es una percepción totalmente errada, como les explico, pero es parte de lo que ha generado ruidos en torno a la ley. Todas las leyes de incentivo terminan de todas maneras generando algún tipo de distorsión en la práctica. Y si nos vamos a sectores tan grandes y tan exitosos, por ejemplo, como Zonas Francas, que sin dudas es uno de los esquemas de incentivo fiscal más exitosos para el desarrollo de un sector industrial en nuestro país, o pasamos por la ley que incentiva el turismo en nuestro país. Por años han sido incentivos de aplicación muy exitosa, con resultados muy positivos, y sin embargo eso no ha sido ajeno, que en la práctica siempre se den distorsiones y siempre se den abusos. En algunos sectores son más aislados que otros, pero así como en la práctica normal de los negocios, siempre hay gente dispuesta a cometer algún tipo de irregularidad y no someterse a las reglas, así también en el uso de los incentivos eso aparece. ¿Cuál debe ser el rol del Estado en esa circunstancia entonces? Sencillamente controlar, supervisar, evitar la distorsión, buscar la forma de que eso no genere problemas a nivel de la industria y a la larga que no genere ruidos y percepciones erradas de cómo funciona el mecanismo que a la larga puedan terminar liquidando el incentivo fiscal. Hay muchas formas en la práctica para que una ley de incentivo deje de existir. No tiene que ser necesariamente una derogación expresa que pase por el Congreso Nacional. Claro, ese es el ejercicio más directo y ese es el que responde más claramente a una decisión política en un momento determinado. El gobierno X dijo, a partir de ahora no vamos a tener más incentivos a las energías renovables, por usar otra ley de incentivo como ejemplo. Y sencillamente se introduce un proyecto de ley que lo que dispone es una derogación de esa ley, o se espera el contexto de un proceso mayor, como puede ser la ley de presupuesto y gasto público que se aprueba cada año en el Congreso Nacional, o como puede ser el contexto de una reforma fiscal, y dentro de todo lo que se dispone en ese proceso se incluye un artículo que dice que era derogada la ley tal. Ese es el riesgo mayor y digamos el gran terror de todos los que trabajan en la industria del cine de manera general, pero tampoco es el escenario que necesariamente nos tiene que preocupar. Primero porque ya ha habido por muchos años la manifestación política de aplicar la ley y eso siempre es una señal muy positiva. Y segundo, porque hay otras cosas que pasan que deben preocuparnos, que pueden desincentivar el cine o desincentivar el uso de estos mecanismos y sin que necesariamente estemos yendo a un proyecto de ley y a una voluntad política tan expresa. Y quizás lo que estamos viviendo en la industria en el día de hoy es un poco de eso. Recientemente vimos cómo se dieron una serie de declaraciones de parte del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, unas declaraciones donde él estaba manifestando una serie de preocupaciones en torno a los incentivos fiscales en el país. Esto a su vez derivaba de un informe del Fondo Monetario Internacional donde se hizo una serie de análisis y recomendaciones, y dentro de todas esas recomendaciones estaba la petición de que se revisen los incentivos en sentido general en República Dominicana. El ministro aseguró que no iba a haber reforma fiscal, pero que sí se iban a chequear los incentivos, y mencionó el de la ley de cine como ejemplo, y evidentemente vino inmediatamente el pánico colectivo de que eso de alguna manera significaba que había una decisión política de modificar los incentivos de la ley de cine en nuestro país. Lo que hemos visto en los últimos días también refleja que no es así, pero en adición
tenemos que preocuparnos por lo que pasa en la práctica y no solamente lo que pudiera pasar en el Congreso. Si en el mercado empiezan a darse situaciones donde las reglas cambian y se aplican de forma retroactiva, o no hay certeza en los procedimientos, o cambios de reglas pueden traducirse en pérdida de créditos fiscales para los inversionistas, no tenemos que llegar a una derogación expresa de la ley. Basta con que los inversionistas sientan que no hay certeza en la aplicación de los mecanismos para que inmediatamente decidan no invertir usando el mecanismo de la ley de cine. Y esto puede pasar de forma muy sencilla en la práctica y con un abanico muy amplio de posibilidades, empezando por la mejor de las voluntades de ir ajustando los incentivos y que varios inversionistas pasen malas experiencias en el proceso, hasta una agenda que pudiera ser muchísimo más clara de no queremos estas características en las inversiones y empezar a limitarlas en la práctica. Pero limitarlas en la práctica implicaría una reacción de parte del sector privado que puede terminar en una caída dramática del uso de la ley de cine. Todo eso es lo que se quiere evitar con este proceso, y la mejor forma de hacerlo es que se analice y que la propuesta y que los mecanismos y los controles puedan salir de la industria misma. También salen muchísimas distorsiones en el proceso, algunas de las cuales sabemos con bastante claridad qué piensan parte de las autoridades que tienen que ver con la aplicación de la ley. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, dentro de su práctica, ha rechazado una serie de prácticas y lo rechazan sencillamente descontando montos de los créditos fiscales que les reconocen a los inversionistas. Eso, por un simple análisis a contrario, tenemos que saber que son prácticas que la DGI no reconoce o que rechaza o que entienden que no deben existir. Pero no tiene que ser un ejercicio donde la industria, los productores, vayan continuamente probando las aguas. Al contrario, lo ideal es que tengamos mayor certeza en los procedimientos, en las normas, de forma tal que todo el mundo sepa a qué atenerse dentro de ese proceso y sencillamente se asuman esas reglas como las del mercado. Y son temas tan sencillos como los siguientes, que son temas que han estado en discusión en estos últimos 2 meses a propósito de los procesos de validación más recientes. Cuando una película se acoge a los incentivos y pasan meses en ese proceso, la película puede estar lista, aunque la película deba dinero. Eso es una realidad que la han vivido muchísimos productores en este país. Y a pesar de que debe dinero de todos esos servicios para concluir el proceso de producción y postproducción, la película puede estar en condiciones de ser estrenada, como efectivamente ha pasado históricamente en nuestra industria en los últimos 6, 7 años, que películas que todavía no han captado toda la inversión ni han pagado todo el proceso, estrenan en el cine el producto terminado. ¿Se puede aceptar inversión después de ese estreno? En la práctica se podía y se hacía. Sin embargo, la posición de DGI con relación a ese tema y en consecuencia la de DG Cine ha ido cambiando, y en los últimos 2 meses ha ido cambiando hasta el punto donde aparentemente vamos a concluir que eso sencillamente no va a poder pasar con el riesgo de que DGI no reconozca el crédito fiscal. Lo mismo pasa con la posibilidad de que el productor se base en mecanismos de financiamiento, de diferir gastos, de ir adelantando procesos previo a recibir la inversión, pero con la expectativa de que una vez recibida la inversión, esos gastos que se han ido ejecutando sean los que vayan a ser validados para fines del crédito fiscal que se quiere obtener. Y ese es otro mecanismo que en este momento también está siendo rechazado de parte de las autoridades como una búsqueda de un mayor control en los tiempos de cuándo entra la inversión, cuándo se empieza a gastar ese dinero y cómo yo puedo ir controlando ese proceso de una forma muchísimo más transparente. Son preocupaciones válidas, son preocupaciones que tienen que ser atendidas más allá de cómo se aplican en la práctica, y eso es lo que debe conducir este ejercicio de esencialmente ver lo que está pasando en la práctica con la aplicación de la ley. Algo que era imposible hacer hace 7 años, primero
porque eran unos mecanismos nuevos que no habíamos probado, y segundo, porque esencialmente teníamos que dejar que la industria surgiera, creciera, se fuera desarrollando, para entonces poder ir delimitando en la práctica qué caminos deben seguir esos incentivos. Y la idea es básicamente orientarlos un poco en torno a esos riesgos que están ahí y que sencillamente hay que ir identificando los mecanismos para irlos controlando e ir generando los intermedios necesarios para que tanto las autoridades del sector público sientan tranquilidad respecto a la transparencia en la aplicación de estos incentivos, como que también desde el sector privado, incluyendo productores e inversionistas, puedan tener suficiente certeza en cómo se aplican y en cuáles son sus resultados. Muchas gracias, Laura, por tu participación, en la cual sí debemos de recalcar un punto muy importante, que fue el tema de la posible inaplicación práctica de la ley de cine, que de seguro va a generar preguntas en la ronda que tendremos al final de este panel. Ahora tenemos con nosotros la participación del señor Omar de la Cruz, ingeniero en sistemas, egresado de la Universidad Iberoamericana UNIBE. En las últimas 2 décadas ha realizado importantes estudios de producción de cine y televisión entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana, así como también se ha destacado como docente, ponente y jurado en distintos foros, congresos y festivales cinematográficos realizados en países como Alemania, Estados Unidos, España, México, Cuba, Burkina Faso y Brasil. Desde el año 2001 tiene a su cargo el Departamento de Audiovisuales y el Instituto Global Multimedia de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. En el 2010 es designado director del Festival de Cine Global Dominicano. Actualmente es miembro y secretario general del Consejo Consultivo Cinematográfico de la República Dominicana, el CCCine, y presidente de la Comisión Dominicana de Selección Fílmica, así como vicepresidente de la Asociación de Festivales de Cines del Caribe, la CAF. Omar va a estar hablando sobre los mecanismos que está utilizando la comisión que él forma, de la cual ellos 3 forman parte, de revisión de la ley de cine. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Antes que todo, quiero felicitar a Ivette y a todo el equipo de DG Cine, porque realmente fue y será siendo el primer congreso. Un éxito. Ivette, te felicito. Yasmara, todo el grupo de DG Cine que están allá atrás. Realmente, se lo dije a Ivette ayer, después del desayuno podíamos clausurar el congreso porque el éxito estaba asegurado. Muchísimas gracias, Ivette. Y aprovechando darnos las gracias, quiero hacer un paréntesis y dar reconocimiento público de una persona que no va a todos los sitios, pero apoya el cine y es de Santiago, doña Carmen Brugal. Se ha pasado los 2 días aquí. Doña Carmen, muchas gracias por venir. Una cinéfila de Santiago, y se movió hacia la capital para apoyarnos y está al tanto de todo lo que pasa. Bueno, pues ya como mis compañeros han expresado, los acontecimientos de las últimas semanas nos hemos visto a reiniciar lo que es la discusión, que desde los fundamentos que dan origen a la creación de la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica Dominicana, Funglode acoge y canaliza múltiples diferencias, inquietudes y dudas que se daban durante el proceso. Realmente, Funglode, siendo el centro de acopio y gestión para que de una manera exitosa pudiéramos tener la ley que tenemos hoy, por consiguiente, podemos decir que de la misma manera, hasta la fecha, hemos dado fiel cumplimiento y seguimiento a todo lo relacionado con la misma. ¿Por qué no? Una vez más, de que de una manera desinteresada reiniciamos nuestro papel, para que continuemos engrandeciendo y adecuando a los nuevos tiempos a una ley de fomento de la industria cinematográfica.
Cuando llega la necesidad de agruparnos de nuevo para buscar mejoras a la aplicación de los incentivos, consensuamos el apoyo de todos. Como todo en la vida, existen momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones que sin el ánimo de excluir, muy al contrario, con el horizonte principal de accionar por el bien común de todos, siguiendo las recomendaciones de los que generaron la siembra del árbol que hoy en día nos permite mostrar orgullosamente nuestro cine, procedimos a motorizar y de una manera directa y con una voz de alerta, diciéndole a todos y a todos los dominicanos y a todos los cineastas, políticos y actores, el cine viene creciendo, continuará creciendo y seguirá su plan de vuelo que tiene como objetivo final poner en alto a la República Dominicana. Todo en la vida tiene una finalidad y ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué ustedes tres? ¿Y por qué no? Nosotros no somos tres, nosotros simplemente somos. Y lo que hemos tratado de hacer y vamos a hacer es porque alguien tienen que hacerlo. Lógicamente, esto no es ni Omar, ni Laura, ni Marcos, ni Funglode, simplemente es que a partir de unos hechos que ya Laura los comentó, todo empezó a moverse más rápido de la cuenta. Fuimos y visitamos, un honor para nosotros que el presidente Danilo Medina nos recibiera, y yo voy a ser vocero cada vez que me lo pregunten de cuál fue mi impresión. Si yo me hubiese enterado que el presidente Medina tenía la reacción y el ánimo con el cual nos recibió y con el cual nos acogió y nos motivó, yo estoy seguro que hubiésemos ido donde él desde el primer día. El presidente de la República no tiene interés ni de remover la ley, ni que la ley se pare. Inclusive hubo un momento que él dijo que quien más quiere que la ley esté ahí es él, porque ya hubo un momento que derogaron unos artículos y él todos los años durante el presupuesto, él se asegura de que ese artículo vuelva a estar ahí. Que recordarán que el artículo 39 tuvieron unas modificaciones, pues para que ustedes sepan, el presidente de la República es el primero que se asegura. Lógicamente, basándonos en todo eso y la buena voluntad de todos, hemos creado algo que podemos llamar que es el plan de trabajo a seguir. A todo esto, para que sepan, tenemos, como todo en el cine, el tiempo corriendo. Tenemos solamente 2 meses que empezaron a correr el 15 de marzo a las 12 del día, y recuérdense que hay que cumplir esos tiempos. 2 meses para entregar una propuesta de modificación o de ajuste a lo que es la ley de incentivos. De tal manera que vamos a comenzar primero con reuniones y encuentros con las instituciones públicas, como son DGI, Hacienda, el MINER, la MESID, Turismo, Cultura y, claro, la DGCine. Lógicamente, me dirán, ¿y por qué la DGCine no primero? ¿Por qué no? Porque primero tenemos que ir haciendo el recorrido. Lógicamente, DGCine está todos los días en la aplicación de la ley. Por consiguiente, ella, al final de todo, tenemos que consultar, siendo el último eslabón del gobierno que nosotros debemos visitar de una manera oficial. Lógicamente, vendrá el proceso con los gremios, las asociaciones y las industrias, comenzando lógicamente y por donde debe de ser, por Adocine, ADAC, AMUCINE, que se ha ganado un espacio defendiendo a la mujer, el clúster, la asociación de técnicos, que hay una asociación que se está creando, agrupándose, que eso es muy bueno para que ya todos estemos dentro de lo que es el rango del conocimiento de los gremios y de las asociaciones. Luego con los sectores educativos, los estudios, los distribuidores y exhibidores. El tercer paso de eso será un encuentro masivo con la industria.
Para eso ya estaremos convocando, se han ofrecido Caribbean Cinemas a ofrecer sus instalaciones donde podamos agrupar a la mayoría de los cabezas y los no cabezas de todas las áreas de la industria cinematográfica para que de una manera abierta y pública puedan expresar. Eso lo vamos a grabar y luego lo vamos a transcribir para de ahí poder coger más ideas. Luego de tener eso, vamos a pasar a una depuración de toda la información recolectada en la fase 2. Lógicamente, se va a preparar una propuesta, consensuarla con todos los actores que anteriormente hemos mencionado y por último, esa propuesta será entregada al presidente de la República. Y esto va a ser un paso porque vamos a dar el ejemplo de que desde el sector vamos a recomendar qué podemos hacer o qué se debe hacer. No vamos a esperar que nos digan qué van a hacer o qué nos quieren hacer para que nuestra ley siga funcionando. De manera que con estos pasos espero estar en unas 6 semanas aproximadamente, tener toda la información lista y ustedes pueden estar seguros que vamos a tener la ley mucho más fuerte. Vamos a hacer el ejemplo de los incentivos en la República Dominicana. Todos los incentivos hacen propuestas y propuestas y propuestas y nosotros vamos a emitir propuestas para que sean ejecutadas con el consenso de todos nosotros. De manera que, en resumidas cuentas, esa ha sido la función y seguirá siendo la función y única del grupo de esta comisión que estamos dándole la voz a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, en realidad, gracias a ti, Omar, por tu participación. Y hemos visto en este panel cómo se ha hablado de la ley de cine como un ejemplo de política pública de resultados medibles positivos. El papel que ha tenido la Fundación Global Democracia y Desarrollo desde el inicio de la ley de cine y desde su posible revisión. Los problemas de percepción, de aplicación que existen en algunos sectores de la sociedad sobre la realidad en las cuales se auditan, se revisan y se emiten los incentivos fiscales, así como la acogida favorable que ha tenido la Comisión con diversos sectores gubernamentales y su cronograma y plan de trabajo de revisión de la ley de cine. Ahora vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas, para lo cual hemos dispuesto micrófonos en ambos lados del escenario y los que quieran realizar sus preguntas a los panelistas se pueden poner de pie. Primera pregunta. Buenas tardes, Rafael Peña. Partiendo del punto de que en nuestro país se crean leyes y pasan decenas de años sin ser revisadas, ¿qué factores puntuales hacen que sea necesario una revisión de esta ley a 5 o 6 años de su puesta en circulación? Bien, pues lo primero es la ley de cine, como toda ley de incentivo, pero de manera muy particular, por razones obvias, nunca ha sido de las favoritas de los recaudadores, de las agencias recaudadoras del Estado. No lo fue en el momento que se promulgó, no lo fue en el momento que le estábamos discutiendo, incluso contando en ese momento con el interés particular y expreso del presidente de la República de que debíamos contar con un mecanismo que hiciera efectivo el incentivo. Aún dentro de ese escenario encontrábamos resistencia dentro de las autoridades recaudadoras e impositivas. O sea que en sentido general siempre, y posteriormente a los subsiguientes autoridades de la Dirección General de Impuestos, siempre han visto con cierto recelo esa y otras leyes de incentivos, porque por su naturaleza tienden a ser conflictivas, controversiales, vamos a decir. De manera particular, se han dado algunos factores, combinación de factores. Siempre lo que damos seguimiento a la aplicación de la ley sabíamos que en un momento este proceso de revisión debía ocurrir inevitablemente. Sin embargo, en la práctica se van dando en la aplicación lagunas, observaciones de las autoridades, se combina hasta con una declaración de prensa que puede ser
malinterpretada y que genera un ruido en toda la sociedad, y eso forza un proceso de revisión. Un proceso de revisión que tiene como principal objetivo pues satisfacer las preocupaciones del Estado Dominicano, de manera particular primero de las agencias recaudadoras, para que no haya ninguna traba en la fluidez de la aplicación de la ley, y luego pues aprovechar este proceso para también escuchar de todos los participantes del sector privado pues alguna observación que pudieran tener para mejorar este proceso. Pero eso es básicamente lo que, si se quiere, lo que anticipa o forza un proceso de revisión de la ley. Que quiero hacer la siguiente aclaración: siempre hablamos de revisión de la ley, eso no necesariamente implica una propuesta de modificación que vaya al Congreso para modificar la ley de cine, no. Hablamos de una revisión de la regulación y naturalmente que el objetivo principal de la comisión será cómo satisfacer todas las preocupaciones que puedan surgir de las autoridades del Estado, principalmente de las agencias recaudadoras del Estado, sin tener que modificar la ley, acudiendo quizás a una normativa, a una reglamentación, a un reglamento nuevo, o sea, todo lo que sea necesario sin tocar la ley. Eso es algo que tenemos muy pendiente, y como va a ser un proceso abierto y transparente, pues salvo que surja una necesidad expresa del Estado, que es al final del día quien tiene la última palabra, pues eso se va a cuidar. Quería hacer esa aclaración porque lo que sí está previsto en la misma ley es su revisión 10 años luego, y cuando hablamos siempre del proceso de revisión de la ley, no estamos implicando necesariamente que se va a modificar la ley como tal, sino que se va a fortalecer su reglamentación complementaria. Gracias. Próxima pregunta. Sí, muy buenas. Mi nombre es María Luisa Báez. Mi pregunta es a ustedes, primero felicitarle por la disertación, la excelencia de la información. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar para aumentar la motivación a lo que es el sector institucional, público y privado en la República Dominicana? En su experiencia, que me digan, porque la percepción mía personal es que mucha gente tú te le dirige y hace resistencia, o sea, que ¿a qué se debe esa resistencia? ¿Pudiera abundar un poquito más en la pregunta, elaborarla de manera particular, un ejemplo? Sí, si usted hace un FODA, usted sabe que es una oportunidad la ley, y usted sabe, pero también tenemos la debilidad del otro lado. Yo me refiero a que hay una resistencia, percibo que aunque tenemos la ley, tenemos el marco, lo tenemos a ustedes que informan y otras personas también que son del derecho, Laura, o sea, la excelencia está. Yo incluso quiero felicitar personal a la atención que brinda la DGCINE, particularmente informa todo. Pero cuando tú te vas al sector externo, tú encuentras una resistencia institucional de no compartir, o sea, no hay esa motivación de yo voy a participar, aunque tenemos y hemos obtenido los beneficios, hay una resistencia. Si lo hago como un FODA, tengo una resistencia, porque la participación para mí, mi percepción, es que debe ser mayoritaria, acompañar todos los, o sea, tanto y tanto, porque aquí hay una productividad demasiado grande de lo que es el cine. Gracias. Trataré de verlo desde la perspectiva del sector público primero. Hay instituciones públicas que por su naturaleza nunca van a favorecer leyes que sean de incentivo, ni en cine ni en nada. Su trabajo es el contrario. Su trabajo es recaudar para que haya suficientes fondos en las arcas del Estado para poder alimentar la estructura compleja que tiene que administrar los recursos en nuestro país. Entonces, cuando, por ejemplo, a la Dirección General de Impuestos Internos le hablan de gente que usa incentivos para dejar de pagar impuestos, evidentemente no le puede gustar la idea, porque su trabajo es hacer que la gente pague impuestos y las empresas paguen impuestos. Entonces, muchas veces los mecanismos de incentivo
hacen que tambaleen de alguna manera sus previsiones de quiénes van a pagar tanto de impuesto y en qué momento. Esa previsibilidad de los ingresos fiscales, los incentivos terminan modificándolo de alguna manera. Por lo tanto, ni siquiera es un tema muchas veces de cuánto se está gastando en total en un incentivo en particular, sino cómo accidenta esa capacidad de previsión del Estado de esa liquidez que ellos esperan en un momento determinado. Desde el punto de vista del sector privado, yo pienso que la ley ha tenido muy buena receptividad. En los primeros años de aplicación, había mucho escepticismo de si realmente se iba a lograr que se aplicara, sobre todo en el primer año específicamente. Yo recuerdo que esos primeros certificados que salieron, uno tenía que andar con ellos encima para que los empresarios vieran que sí, que salían, que existían, que había un documento que decía que eso era un crédito fiscal que aplicaba la ley de cine, porque hasta que no lo veían físicamente, tenían dudas serias de que ese incentivo se pudiera materializar en la práctica. Y a pesar de ese escepticismo inicial, son ya cientos de empresas que han apostado a usar la ley de cine y que lo han hecho de forma positiva y productiva. Claro, siempre se puede lograr que haya una mayor participación, siempre se puede lograr que tengan mayor interés en cierto tipo de proyectos que queramos que se reproduzcan de una manera mucho más efectiva, pero la verdad es que yo creo que la valoración final de cómo ha respondido el sector privado a la ley de cine tiene que ser necesariamente positiva. Tenemos otra pregunta aquí y me parece que don Elías Muñoz luego sigue con otra pregunta. Perfecto, tenemos una aquí primero. Buenas tardes. Mercedes Guzmán. Primero que nada quiero felicitarles a los tres por su magnífica ponencia. Sobre malas prácticas y controles quiero preguntar, no sé si ha llegado a sus oídos, pero en algunos círculos se ha discutido y de buena fuente sabemos que algunos productores y directores se han dado a la tarea de aceptar, firmar un convenio con algún empresario por un monto menor al presupuesto estimado. Esto en detrimento de sí mismo porque tiene que justificar ante la DGCINE un presupuesto que está muy por debajo, también en detrimento de los demás porque ese grupito se vuelve favorito de esos empresarios y en detrimento del Estado porque les roban del impuesto. Quiero saber cómo controlarían ustedes, cuál sería su sugerencia para controlar una práctica que está tan por debajo de la mesa. Yo vi que él iba a agarrar el micrófono y pensé que se iba a lanzar, pero me lo pasó. El incentivo que tiene la ley de cine es de un 100% de lo que se invierta. Es un incentivo extremadamente generoso cuando lo comparamos con cualquier otro incentivo que existe en República Dominicana. Y los productores de otros países, cuando escuchan el mecanismo del incentivo, todos dicen, qué maravilla, si nosotros tuviéramos un incentivo similar, fuera realmente un mercado totalmente distinto. Cuando no se regulan ciertos temas, terminan distorsionándose. Y así como la ley prevé que se dé un 100%, aparecerá quien entienda que el 100% es poco y que quiera un 120%. Y aparecerá el que quiera 130%, y aparecerá el que quiera 150%, y el que quiera un 200% de lo que coloque en la ley. Aparecerá el que se quiere quedar con la película y se quiere quedar con lo que ingrese la taquilla, y aparecerá también el que se quiere quedar con la posibilidad de cualquier centavo que se pueda generar. El tema está en que este tipo de situaciones no pueden quedar en manos 100% del mercado, porque los mercados se pueden distorsionar. Y así como hay mecanismos que son distorsionantes, hay mecanismos que pueden agregar valor al incentivo sin que entremos en prácticas que puedan ser cuestionadas. Por ejemplo, creo que lo que la joven describe de alguna manera es lo que se conoce como cashback en el mercado, como un retorno. Pero nadie nunca se ha opuesto a que un inversionista participe de la taquilla de un proyecto, que tenga un beneficio que se genere directamente del beneficio que genere la película. ¿A qué sí le tenemos miedo por ser un elemento distorsionante?
a que esos beneficios agregados del uso de la ley salgan del mismo presupuesto y que terminen siendo pagados por el mismo Estado, cuando ya el Estado está dando un 100% de incentivo al que coloca su capital en una película. Entonces, la forma de controlar eso es regulándolo. Esa es una de las preocupaciones principales que tiene el sector público. De hecho, en la práctica, la DGI ha tenido rechazos a casos en los cuales se han presentado ese tipo de retornos y ellos sencillamente no los reconocen, lo descuentan del crédito fiscal que al final se emite a favor de los inversionistas. Por lo tanto, lo que sencillamente hay que hacer es ponerlo sobre la mesa, transparentarlo y analizarlo como industria y buscar mecanismos de regulación que permitan que ese no sea un beneficio que cruce por debajo de la mesa en las negociaciones, sino que busquemos la forma de que sea transparente y legítimo en cuanto a su forma, que no estemos sobrecargando el presupuesto de la película y que sin embargo logremos poner atractivos sobre la mesa que sean un incentivo adicional para el inversionista. Tenemos una última pregunta respecto a este panel, don Elías Muñoz. Buenas, Elías Muñoz. Hemos estado hablando sobre casos particulares de posibles transgresiones a la ley. Pero yo creo que el principal problema es si nosotros nos hemos puesto a pensar qué mensaje mandamos hacia afuera. Si hablamos de cambiar las reglas del juego en la mitad del juego. La ley fue hecha para 10 años y como contempla, se revise dentro de 10 años, pero ya fue modificada. Le cambiaron las reglas del juego a producciones que venían al país y no vienen y dijeron, ahí no vamos porque sencillamente me cambian las reglas del juego en la mitad del juego. Eliminaron el artículo 39 en un momento que después volvieron y lo pusieron. Yo creo que es muy peligroso hablar. Los mecanismos de control son buenos, pero si empezamos como sociedad a ser institucionales, que se castigue al que incumple la ley, pero que no se castigue al que la cumple, que ese es el problema que nuestra sociedad tiene. No podemos venir aquí a discutir problemas particulares que los seres humanos, con sus intereses particulares, van a enfrentar frente a todos nosotros que constituimos el Estado, la propiedad de todos. Hay una ley, el legislador la pensó, la puso allí para que tuviera una finalidad. Y hay instituciones que tienen que hacer cumplir eso. Y hay reglamentos. Y lo que hay que hacer es hacerlo cumplir los reglamentos. Y más nada, y modificar los reglamentos de acuerdo al uso. Pero hablar de la ley, como hablan en los periódicos, como cuando dice el ministro, cuando dice que hay que modificar, y coge de ejemplo a una de las que menos afecta al fisco, yo creo que eso es peligroso para la inversión extranjera. Y pone nervioso también a los locales porque se va a acabar este magnífico desarrollo que se ha empezado. Yo creo que debemos reflexionar en torno a cómo nos comunicamos hacia afuera, en transmitir ese afán de todas las instituciones, recaudadoras o no, políticos o no, comentaristas o no, de sembrar, de poner en la opinión pública que la ley se va a modificar o que se van a modificar reglamentos. Eso es una función del ente regulador que debe estudiar y poner las reglas. Pero la ley debemos decir públicamente que no se va a tocar, porque es peligroso para el desarrollo local y para producciones que vienen de fuera, que es la que necesitamos para que esto se ponga los pantalones largos y crezca y se desarrolle. Muchas gracias. Sí, yo estoy en total acuerdo con usted. Y necesariamente pues un Estado debe de dotar a los usuarios de su legislación de algo fundamental para el desarrollo, que es la seguridad jurídica. Pero frente a ese deseo y esa realidad está siempre el hecho concreto. El hecho concreto que no siempre se corresponde con lo que sería lo deseable. Como bien hemos mencionado aquí, ni siquiera se requiere una modificación de la ley para que la ley sencillamente deje de operar. Porque el hecho concreto es que el Estado, de manera particular, las agencias recaudadoras son quienes aplican el incentivo fiscal que ha sido el principal motor
de la industria cinematográfica. La ley ha funcionado no solamente por lo bien pensada que fue, por ese trabajo que dotó desde el 2005 al 2010, que fue tan integral y tan colectivo para regular la industria, pero por ese incentivo fiscal que fue el catalizador. Y si ese catalizador se ve de alguna forma en riesgo, pues está el hecho concreto de que hay que, pues de alguna manera, buscar la forma de desinflar esa situación o transmitir cierta seguridad al Estado, que es quien lo va a aplicar. Frente a esa situación no provocada por el sector privado, quiero decir, no provocada por el sector privado, ruido mediático sobre la modificación de la ley de cine, sino generado por las agencias recaudadoras del Estado, entendemos que el mejor ejercicio que podemos hacer primero fue, como se hizo ya, tratar de obtener del principal representante del Estado, que es el presidente de la República, la seguridad de que la ley de cine va a continuar. Y esa declaración tan expresa y tan firme viene precisamente a sugerencia de, bueno, todo esto que está pasando genera una incertidumbre, genera un ruido y eso pone en peligro la seguridad jurídica, eso ahuyenta a posibles inversionistas y ahí es que, bueno, pues obtenemos del presidente la seguridad de que la ley de cine va a continuar. Yo creo que esta es la buena noticia, la conclusión de todo este proceso, la buena noticia de que esa incertidumbre que había hace algunas semanas de si la ley de cine va o no a continuar, está descartada ya, porque ya se ha obtenido la seguridad de que la ley de cine continuará y que la industria cinematográfica pues continuará beneficiándose de ella. Bueno, muchísimas gracias a Omar de la Cruz, Laura Castellanos y Marco Herrera por su participación en este panel sobre la Ley de Cine 108-10, oportunidades, desafíos y riesgos.